Muchas gracias, amor. Bendiciones a todos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Un feliz sábado. Amén. Vamos a darnos un feliz sábado virtual, ¿verdad? Aunque estamos cerca, pero así, diciendo feliz sábado, ¿verdad? Feliz sábado a todos. Que Dios los bendiga. Estamos iniciando el séptimo día de la semana y es un motivo de alegría y de gozo, ¿no es cierto, hermanos? Estar todos juntos, los hermanos que nos están oyendo a través de la radio Corinthian.com, los que nos están viendo en las redes sociales, y ustedes, hermanos, somos una sola familia, unidos todos por el Espíritu Santo. Estamos llegando ya casi al final de nuestro seminario de familia titulado Hogares o Familias en Victoria. El día de mañana estaremos culminando con el culto divino, el culto de la mañana. Va a ser una mañana un poquito tediosa, pero va a estar interesante. Vamos a tener mañana, pastor, renovación de votos y oraciones por los hogares, ¿verdad? Exactamente, nuestra hermanita, la directora de familia, está preparando mañana un listadito y vamos a hacer consultas, ¿verdad?, con los matrimonios ya elaborados en la iglesia para que puedan mañana recibir esos votos y esas oraciones especiales para que Dios los mantenga a ellos firmes, ¿no es cierto? Luego tendremos la Santa Cena. Luego hay un programa de la hispanidad, algo así, ¿verdad? Un programa muy bonito allá atrás. Va a estar todo lindo el día de mañana. Hermanos queridos, Hogares en Victoria. El objetivo de este seminario que preparó la dirección de la iglesia de Richmond Hill tiene como propósito unir los hogares. Unir los hogares. Vean esta cita maravillosa de esta escritora norteamericana, fallecida ya en el año 1915, en un libro que ella escribió que se llama Hogar Cristiano. En la página 11 de ese libro dice ella lo siguiente: la sociedad, y está hablando en 1915, bueno, un poquito antes de esa fecha. Este libro se escribió allá por 1910, 1908, por ahí se escribió el libro El Hogar Cristiano, las compilaciones. Y dice ella: la sociedad se compone de familias. La iglesia está compuesta de familias. Esta ciudad de Nueva York está compuesta de familias. Esta comunidad de Queens está compuesta de familias. Esta localidad donde vivimos acá, en esta Jamaica Avenue, está compuesta de familias. Y cada uno de ustedes que yo estoy observando son parte de una familia. Y sigue agregando esta escritora: y será lo que la hagan las cabezas de familia. Es decir, estas familias que estamos viendo aquí y las que me están escuchando a través de la radio y los medios sociales, las familias van a llegar a ser lo que ustedes hagan de ella. Y ella apunta a las cabezas de familias. ¿Y quiénes son las cabezas de familias, hermanos? Los matrimonios. Así inicia la familia. Del corazón mana la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Por eso es la importancia, hermanos, de integrar a la familia. Que los matrimonios, que son la cabeza, ¿no?, el esposo y la esposa, que forman esa familia, que dieron origen a esa familia, se consoliden en amor, se consoliden en esos compromisos que ellos hicieron el día en que se casaron. Una vez que tengamos en esta localidad, en esta ciudad, en esta comunidad, en esta iglesia, hogares victoriosos, esposos que amen a sus esposas y esposas que amen a sus esposos, y que sean hogares sólidos, sin duda alguna, los hijos van a ser también hijos sólidos. Porque los hijos crecen viendo el ejemplo de los padres. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Si yo como cabeza de familia fallo en mi compromiso con mi esposa, y entonces hago de mi hogar un hogar disfuncional, en el cual yo maltrato a mi esposa, o de alguna manera no funciona el hogar, los hijos están observando eso. Y a medida que el hogar va creciendo de una forma caquéctica, ¿no?, de una forma en que no se nutre en emociones, en amor, en cariño, los hijos van viendo eso y ellos van captando todo lo que nosotros les estamos dando ejemplo. No nos sorprendamos que el día de mañana, cuando estos jovencitos cumplan los 15 años, tomen malos caminos equivocados.
No nos sorprendamos cuando nuestras hijas, 17, 15, 17 años, tomen decisiones erradas y equivocadas porque en el hogar hubo la falla, en las cabezas del hogar. Por eso es la importancia, hermanos, de consolidar las familias, consolidarlas. Así que el tema de hoy, el tema de esta noche, que podría ser ya el último tema prácticamente de noche, lleva como título, mis hermanos queridos, las llaves de la prosperidad matrimonial. 5 llaves de prosperidad matrimonial. Hoy vamos a estudiar 5 llaves que tenemos nosotros en la mano para poder abrir las puertas de la prosperidad matrimonial. Usted como esposo y las damas como esposas, ambos tenemos las llaves de la prosperidad matrimonial y como resultado también son las llaves de la prosperidad con nuestros hijos. Siguiente, hermano Luis. Toda puerta tiene su entrada. Toda puerta tiene su llave, hermano, indudablemente. Este edificio tiene llaves. Aquí nadie puede entrar a menos que la persona posea una llave. Y la llave es una llave exclusiva para esa cerradura. Usted en su casa porta sus llaves y probablemente sus hijos también, porque quizás vienen del high school o de la universidad y deben de entrar a casa. Pero nadie puede entrar. Yo no podría entrar, el pastor Cañas no puede entrar, ninguno de nosotros podría entrar a esa casa a menos que nos presten la llave. Y los únicos que portan llave son los dueños de la casa. El matrimonio tiene sus llaves, hermanos. Y las llaves de ese matrimonio las portan el esposo y la portan la esposa. Solo ellos pueden entrar a esa intimidad de ese hogar. Solo ellos pueden entrar a esa intimidad de ese hogar para encontrar entonces, hermanos, la prosperidad. Siguiente, vamos a ver la primer llave de la prosperidad. Lleva como título: el esposo es la cabeza del hogar. Esa es la primera llave, hermano. Tenemos que entender nosotros, los esposos, que nosotros somos, hermanos queridos, la cabeza del hogar. Somos, hermanos, los administradores del hogar. Somos los directores del hogar. Toda institución tiene una dirigencia. Todo colegio, usted va a un high school, usted va a una universidad, hay un decano, hay un director de esa institución. Usted va a un hospital y va a encontrar ahí que hay un director de ese hospital. Usted va a una iglesia y se va a dar cuenta que en esa iglesia existe un pastor que dirige la iglesia y un anciano que también la dirige. Así que el esposo en la institución del hogar, él es la cabeza del hogar, él es el administrador de ese hogar. En el libro de Efesios, siguiente, hermano Luis, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo declara lo siguiente: porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Eso significa, mis amigos queridos, que me están escuchando, hermanos que me están viendo, eso significa que el esposo, el día en que él asumió la responsabilidad de aceptar a esa dama como su esposa, aceptó el rol importante de ser cabeza de ese hogar, de ser el dirigente, de ser el administrador de ese hogar. Siguiente, la cabeza, el director del hogar, el individuo que forma parte de esa dirección, se convierte en el protector de la familia, según Génesis capítulo 2, verso 23. Dele clic, hermano Luis, para que aparezcan ahí está, correcto. El esposo, hermano, es el protector del hogar. Él es el que defiende el hogar. Él es el proveedor del hogar. Aparte de que es protector y proveedor emocionalmente de su esposa y de sus hijos, también lo es en el aspecto material. Obviamente, en estos tiempos en que vivimos, se comparten las responsabilidades económicas. En este país, por ejemplo, trabaja tanto el esposo como la esposa y ambos forman un solo presupuesto o depende cómo lo manejen, pero son los responsables de la mantención económica del hogar y la mantención también de los proyectos y planes que tienen como hogar. Marchan juntos, van de la mano. Deben de elaborar la mejor forma de administrar el hogar. Por ejemplo, en mi país hay varias formas de hacerlo. Allá en El Salvador, por ejemplo, uno de los dos, el que es más administrador,
Siempre en el hogar, el esposo o la esposa, uno de los dos tiene la facilidad de administrar, de ser un administrador, de conocer de finanzas, de manejar las finanzas. Entonces, el que tiene la mayor capacidad para manejar las finanzas es el administrador de las entradas, ¿verdad? De él o de ella. Y hacen un solo bolsón, hacen un presupuesto, cuánto pagamos de luz, cuánto pagamos de servicios públicos, de agua, de alquiler, de renta. Y entonces ahí hacen un presupuesto y las entradas, es decir, lo que él gana y lo que gana ella, lo juntan y hacen un presupuesto y lo administra uno de los dos. Esa es una forma. Hay otra forma también de administrar. A veces, bueno, ellos saben cuáles son los gastos que implica el hogar, aparte de los gastos públicos, la comida, el estudio de los hijos, se divide en ellos. Está bien, amor, tú pagas esto y yo pago lo otro. Hay varias maneras de administrarlo. Pero lo importante es que el que toma la iniciativa es el varón, porque él es la cabeza, es el protector de la familia. Hay varios pasajes, por ejemplo, 1 Timoteo 5:8, dice que el esposo es proveedor. Siguiente, hermano Luis, proveedor, es proveedor. Es el varón el que provee. Provee en el hogar todas las necesidades básicas, incluyendo las necesidades emocionales. La Biblia establece de que en Efesios 5, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y me llama la atención cómo es que el apóstol Pablo se dirige exactamente al varón, o sea, a la cabeza de la familia, y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Naturalmente que también esa orden es para las damas, porque hay reciprocidad. Yo amo a mi esposa y como resultado ella también me ama. Y ambos, hermanos, ponemos de nuestra parte para que el hogar sea un hogar moralmente, emocionalmente funcional. Pero el varón, hermano, es proveedor. También es el pastor de su pequeño redil, que es la iglesia. Quien toma la iniciativa espiritual es el varón, debería de ser el varón. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que son los sacerdotes los que dirigen el pueblo de Israel. Son los sacerdotes los que dirigen a la iglesia. Y en la iglesia pequeña, que es el hogar, el esposo es el pastor del hogar. ¿Se dan cuenta, hermano? Como cabeza del hogar. Así que la primera llave que encontramos es: el esposo es cabeza del hogar. Cumplamos ese rol, hermano. Cumplamos ese rol. Amemos a nuestras esposas, amemos a nuestros hijos. Somos los proveedores, somos los protectores, somos el ejemplo máximo. De nosotros emana esas responsabilidades y como resultado voy a recibir lo mismo de mi esposa y de mis hijos. Cabeza del hogar. La primera llave: el esposo es la cabeza del hogar. Segunda llave. De paso, hermano, debo de mencionar de que cuando decimos que la cabeza del hogar es el esposo, estamos diciendo de que la cabeza no funciona si no hay un cuello. La cabeza no funciona si no hay un cuello. ¿Se pueden imaginar ustedes que no tuviéramos cuello, hermano? ¿Cómo fuéramos? Y para dar vuelta, para ver al otro lado, tendríamos que hacerle así. No, el cuello nos ayuda, hermanos, para girar nuestra cabeza a 90 grados, ¿verdad? Girarla, y de esa manera haya una armonía en el cuerpo. Entonces, ahí es donde la señora entra en la segunda llave, que se llama: la esposa es el corazón del hogar. La esposa es el corazón del hogar. Siguiente, hermano Luis. Mire, el corazón, hermano, increíblemente late 100,000 veces en un día. El corazón late 100,000 veces en un día. Bombea 2,000 galones de sangre dadora de vida a través del cuerpo. Hace que la sangre circule por todo el cuerpo. Si no tuviéramos el corazón, bueno, todos los órganos son indispensables, pero muchos son importantes. La importancia del corazón. Por eso nosotros decimos que el corazón de la iglesia es la escuela sabática. El corazón de la comunidad es tal lugar, porque es la parte más importante. No es que lo demás no lo sea, todo es importante, pero la parte central del cuerpo humano es el corazón. Entonces la dama es el corazón del hogar. Ella hace la diferencia, hermanos queridos. Siguiente, Génesis 2:21. Entonces Dios, el Señor, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios formó al hombre, formó a la mujer y la trajo hacia el hombre. Así que las damas, hermanos, fueron hechas de materia de Adán. Las damas son hechas de materia del varón. Por eso es que cuando hay una unión matrimonial, nosotros estamos recibiendo
la costilla que andaba deambulando y que la encontramos el día que nos casamos con la persona que Dios nos mostró en el camino. Por eso es que el Talmud siguiente, hermano, hay una cita del Talmud, hermano, donde dice es que Eva fue hecha no de un hueso de la cabeza de Adán para que no la gobernara. O sea, Eva fue hecha de un hueso de la costilla, no de un hueso de la cabeza, para que ella se convirtiera en la administradora. Es el varón el administrador. Fue hecha no de un hueso del pie, para que no fuera pisoteada. No, hermanos, por favor. Las damas tienen un lugar especial. Fue hecha de una costilla de lado para que permaneciera al lado igual que él. Es lamentable en nuestra sociedad moderna hoy día. Bueno, en el pasado ocurrió eso también, cuando muchos hombres se ensañaban de las damas y violentaban a las pobres mujeres, hermanos, y cometían tremendas atrocidades. Eso no es correcto. Eso no es correcto. La dama debe ocupar un lugar especial en el hogar, especialmente en el matrimonio, en el varón. Para mí, mi esposa es mi costilla, es mi ayuda idónea y debo de tratarla porque es parte de mi cuerpo. ¿Cómo yo voy a maltratar mi costilla, hermanos? ¿Cómo yo voy a maltratar un órgano de mi cuerpo? ¿Cómo yo voy a maltratar un hueso de mi cuerpo? Si yo me amo a mí, amo también todo mi cuerpo y ella es parte de mí porque es mi costilla deambulante, que hace unos 34 años me la encontré en Costa Rica cuando estudiábamos en la universidad. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y muchos de ustedes, hermanos, probablemente emigraron de sus países solos o hubo alguna circunstancia allá en sus países, pero vinieron solos y cuando llegaron a este país, vinieron aquí a Nueva York y se unieron a alguna iglesia, probablemente aquí en Richmond Hill. Es probable que aquí hayan encontrado la costilla deambulante, que estaba incompleto el varón hasta que la encontró aquí en esta iglesia o en algún lugar de aquí de este país. Aquí varios de ustedes me han dado el testimonio. Una pareja aquí hace poco me dijo: pastor, nosotros somos de Perú. Yo vine de Perú, pastor, y me vine solo acá y aquí encontré a mi ayuda idónea en este país. Dios no se equivoca. Así que, hermanos, la señora es la reina del hogar. Ella es, hermanos queridos, el corazón del hogar y debe ser tratada como tal. Siguiente, hermano Luis. La esposa es compañera del alma. Ella es la hacedora de paz, la embellecedora del hogar. Sin ella, hermanos, estaríamos incompletos nosotros los varones. Por eso hay que tratarlas con cariño, con amor y con bondad, como Cristo trató a la iglesia. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, en esta iglesia Richmond Hill, esposos que son responsables, que cumplen su rol y que amen a su esposa y también como resultado aman a sus hijos? Tendríamos una iglesia poderosa acá, una comunidad poderosa que los vecinos dirían: ¿y qué hacen estos para que sean felices? Saben, hermanos, yo pasé 7 años en la pandemia solo. Resulta que mi esposa viajó a este país, al estado de Utah. Se fue allí donde unos familiares de ella, unas sobrinas, unas familiares que ella tiene allí, y se quedó. El plan era que se iba a quedar unos 4 meses allí ayudándole a un familiar que estaba en una situación de salud. Entonces le agarró la pandemia a mi esposa allá y no pudo retornar al país porque el país de El Salvador no estaba en capacidad de recibir a sus connacionales de la mejor manera, y muchos que los que llegaban los ubicaban en un salón, en iglesias, en colegios, venían sanos y ahí salían contagiados. Entonces yo tuve miedo y le dije: hermano, mejor quédate allá y en el momento indicado te vienes. Pero la situación no se mejoró, así que ella, hermano, se permaneció como 4 meses en Utah y de ahí salió para México, donde está mi hija, que es médico, y ella se quedó el resto de los meses allí. 7 meses en mi casa, hermano, allá en San Salvador. No era feliz, hermano. Aquello no era nada de belleza. En primer lugar, sí, yo hago la limpieza, es verdad. Allá en El Salvador los varones muchos hacemos la limpieza, pero no es lo mismo, hermano. La estética de una dama no es la misma que la de un varón, ¿no es cierto, Pastor Caña? Usted, Pastor Caña, hace lo mejor que puede a su manera y para usted está limpio. Pero cuando llega la señora Caña, llega doña Del Rita, dice: no, esto no está bien. Esto no es así, esto no está en su lugar. Pues yo, hermano, hice lo que tenía que hacer durante esos 7 meses. Cuando ella regresó, resulta, hermano, regresó la alegría, regresó la felicidad,
pero me comenzó a decir, mira, esto no está bien aquí, esto no está bien allá. Se dan cuenta, hermano, las damas tienen unos ojos increíbles, son especiales, para eso Dios las hizo así. Por eso, hermanos queridos, es que la dama, la señora, es la cabeza, es el corazón del hogar. Siguiente, hermano Luis. Obviamente, encontramos nosotros, no solo en El Salvador, sino que aquí en este país, damas, bueno, hay muchas damas que hacen el papel de papá y mamá porque son solas, viudas, o las abandonó el esposo, en fin, como sea, se divorciaron, pero ella es el papel, hace el papel de papá y mamá. Y a veces también hay varones que hacen el papel de papá y mamá. Entonces, hermanos, para estas familias especiales, Dios les da fuerza para que salgan adelante. Si están en esa condición, Dios les va a dar fuerza para que salgan adelante. Y si no tienen el don de continencia y oran con mucho fervor, Dios les va a dar a ustedes, a este tipo de personas, la ayuda idónea que tanto necesitan. Vamos con la tercera llave. La tercera llave, hermanos, que nos va a ayudar a alcanzar la felicidad en el hogar. La tercera llave que tiene que ver con la prosperidad matrimonial. Esta tercera llave se llama amar, no abusar. La tengo yo, la tiene mi esposa. Siguiente, en el altar, durante la boda, ambos matrimonios llegaron a ser una sola carne, dice la Biblia. Es decir, que en la matemática de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Es un misterio. Normalmente 1 más 1 es igual a 2, pero en la matemática divina, en el matrimonio, aplicándolo, 1 más 1 es igual a 1. Porque el Señor dijo, y ya no serán 2, sino una sola carne. Es decir, hermano, el día que yo me casé con mi esposa, no solamente nos unimos físicamente en el acto íntimo, sino que nos unimos también en metas, nos unimos en sentimientos, en emociones, en proyectos. Somos una sola carne, hermanos. Juntos avanzamos en este barco, en esta lancha o en este bote que se llama el hogar. Ambos vamos remando, ella rema por un lado, yo remo por el otro lado, pero vamos hacia un puerto, vamos hacia una meta. ¿No es cierto? Y esa meta es el progreso. Esa meta es alcanzar la felicidad. Esa meta es llevar a nuestros hijos al éxito, que coronen una carrera o que por lo menos tengan alguna herramienta para hacerle frente a la vida. Y que el día de mañana, si se va ella primero o me voy yo primero, pues hicimos lo correcto, hicimos hasta que la muerte nos separe. Así que, hermanos queridos, esta tercera llave es amar y no abusar. Siguiente, dice allí Efesios 5:13. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Notaron eso, hermano? Ahí está. 1 más 1 es igual a 1 para el Señor. Una sola carne. Sin embargo, siguiente, hermano. Sin embargo, hermano, debemos de admitir que dentro del matrimonio, que debería de ser el pedacito de cielo donde emanen rayos de amor, rayos de cariño hacia los que nos rodean y hacia los que estamos allí formando parte de ese hogar, a veces, hermanos queridos, ocurren situaciones muy difíciles. Así como el esposo y la esposa experimentan el misterio de llegar a ser una sola carne, no tienen la libertad de abusar el uno del otro. Es muy triste, hermanos, pero allá donde yo vivo en mi país, que estoy al día de las noticias allá, ay, hermano, es triste ver cómo aumentan los feminicidios. Hombres, hermanos, que se creen dueños de las damas físicamente, las golpean, las maltratan y llegan inclusive no solo a abusar de ellas, sino que llegan hasta asesinarlas. Es triste eso. Eso no se puede dar, hermano. En esta llave es amar y no abusar. Toda la entrega es por amor. Todo es voluntario. Yo me entrego a mi esposa por amor y voluntariamente. Y ella hace lo mismo. Se entrega a mí voluntaria y por amor. Siguiente. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Efesios. De ese modo, dice Pablo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odió jamás a su propia carne. Antes la nutre, la cuida, como también Cristo nutrió y cuidó a la iglesia. Amor, hermano, y no abuso. Es muy triste encontrarse en nuestras consejerías de terapia allá en El Salvador. Me encuentro yo con muchas testimonios muy tristes donde me dice ella, la señora, pastor, mi esposo me agarra a la fuerza, hablando de las relaciones íntimas, me obliga. ¿Saben cómo se llama eso? Le digo yo a una hermana, ¿sabe cómo se llama esa actitud de su esposo? No sé, pastor, me agarra a la fuerza, yo no quiero y me agarra a la fuerza. Se llama violación.
dentro del matrimonio. Es increíble. Violación dentro del matrimonio, sí, hermanos. Hay abusos físicos que están dañando al cónyuge. Es triste eso, hermano. Amor y no abuso. Entonces en el hogar, hermano, no debe haber abuso. Yo agarro a mi esposa, la beso, la abrazo y tenemos un acto íntimo porque yo lo deseo y ella me satisface, pero es por voluntad de ella, pero no la fuerza. Hay momentos en que por algunas cuestiones de la naturaleza misma de la dama, pues no pueden haber encuentros, especialmente cuando la dama está en el área de la reproducción. Estoy hablando de aquellas esposas, 20 años de edad hasta los 40 más o menos, que están ovulando, están menstruando. Entonces, hay ocasiones en que ella está en su periodo y con mucho cariño le dice ella al esposo, amorcito, quisiera complacerte, pero estoy en mi etapa, en mi periodo. Y el marido, bien comprensible, que era una de las llaves que ella mencionó, ok, amor, no te preocupes, no hay problema, lo entendemos. Amor y no abuso. No, amor y no abuso. No hay abuso verbal a través de las palabras. Es triste eso, hermano. Hay muchos hogares donde hay maridos que se ensañan en la señora y las maltratan psicológicamente y físicamente. No debe haber abusos. Las palabras que emanan, la Biblia dice que vuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Es decir, palabras, hermanos, agradables, palabras que edifiquen la valía personal de ella y de ella, de los varones también, porque se han dado casos donde hay muchas damas que abusan en palabras, abusan psicológicamente de los varones, los maltratan. Una vez yo trabajé, hermanos, muchos años en Costa Rica, trabajé en Nicaragua y trabajo actualmente en El Salvador. Una vez me tocó asesorar una familia en Nicaragua, eso fue en Matagalpa. Resulta que un sábado, como mañana, ¿no? Un sábado, uno de mis líderes de la iglesia llegó con el ojo inflamado, el ojo morado. Y me extrañó y le dije, hermano, ¿y qué le pasó en el ojo? ¿Se peleó con alguien? No, pastor, verá que me golpeé, pastor, hice un mal movimiento y pegué el ojo ahí en un palo. Y me quedé extrañado porque el ojo no solo estaba morado, sino que tenía algunos rasguños arriba del párpado y abajito del pómulo. ¿Y será que los árboles tienen uñas? Pero voy a dejar esto al final. Cuando terminó el culto, llamé al hermano y le dije, hermano, quiero hablar con usted. Lo llamé y le dije, hermano, discúlpeme, perdóneme, pero yo debo de trabajar por la salud de mi grey y tengo una tremenda duda, discúlpeme, yo le veo que tiene aruñazos en la cara y un árbol no tiene uñas. Dígame la verdad, hermano, ¿qué está pasando? Quiero ayudarle. El hombre agachó la cabeza y me dijo, pastor, me dice, venga, le voy a contar. Tuve un pleito ayer con mi esposa, pastor, y me golpeó, me dice. Yo soy incapaz yo no puedo golpear, o sea, pastor, no. Yo lo que hice es que la agarré a ella para que no me golpeara, pero yo no tengo esa naturaleza de ensañarme contra una mujer. Mis padres me enseñaron que las mujeres es el sexo débil y hay que protegerlas. Pero mi esposa tiene un carácter, pastor, terrible, que cuando se le sube el indio, pastor, ni quiera Dios, me dice ahí, nadie la detiene. Entonces fuimos a hablar con la señora esa tarde y ella me dice que él es el culpable, pastor, él es el que me provoca y entonces cuando me saco de quicio, no me detengo. Tenía un carácter tremendo la señora y apaleaba al pobre hombre. Y le digo, hermano, es la primera vez que ocurre esto. No, pastor. Y me dice el hermano, pastor, muchas veces, mira, aquí andan unos chichones, me dice, eso la hacen, me da con la paila, con la paila de cocinar. Cuando me doy cuenta ya me dio el pailazo. Con lo que encuentra, pastor, le digo, hermana, eso no está bien. Eso se llama abuso físico, no está correcto. Y la señora allí, le digo, mire, ¿sabe lo que usted está haciendo? Alejando a su marido. Si el día de mañana su marido se va con otra mujer que lo trata bien, hermana, usted es la causante de esto. ¿O usted quiere eso? No, pastor, entonces le dimos asesoría, le dimos terapia y al final ella llorando me dijo, pastor, ¿y cómo hago para cambiarme? Solo Cristo la puede cambiar, pero también las asesorías psicológicas le van a ayudar un poco. Tuve que remitirla a un psicólogo porque ya habían casos que como orientador yo ya no tenía la capacidad. Y gracias a Dios logramos rescatar ese hogar. Así que no hay abuso sexual que desagrade o distorsione la sexualidad de mi pareja. Todo tiene que ser con amor y voluntario. Siguiente, hermano. Si el abuso persiste, hermano, si el abuso persiste, hay que dar cuentas a las autoridades. No hay de otra manera, hermano. Yo he tenido que decirle a la hermana, allá en El Salvador, mira, hermana, discúlpeme, pero yo lo que le voy a decir acá es lo que está escrito en las reglas de aquí de la comunidad y de las autoridades. Si su esposo sigue abusando, tiene que llamar a las autoridades para que tomen parte de eso.
Espero que eso no sea aquí el caso, hermano. Siguiente, hermano Luis. Así que amemos a nuestras esposas. Vamos con la cuarta llave. La cuarta llave tiene que ver con la mutua sumisión. La mutua sumisión. Efesios 5:21. Siguiente, hermano Luis. La cuarta llave. Habla al esposo y a la esposa y pregúntale cuál es la clave. ¿Cuál es la clave de la mutua sumisión? Porque la Biblia dice: mujeres, estad sujetas a vuestros esposos, como Cristo estuvo sujeto a la iglesia, ¿verdad? Y por otro lado, también la Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar. Pero ¿cómo es esa sumisión? Siguiente, hermano. Sed sumiso, Efesios 5:21, en esta versión dice: sed sumisos unos a otros por reverencia hacia Cristo. Pero en la versión popular, la que nosotros andamos, que es la versión de la Valera Reina, que es la que comúnmente utilizamos, lo leo de la siguiente forma. Efesios capítulo 5, 21. Y dice así, Efesios 5, 21. Vamos a leerla en esta versión, que es la versión, como le repito, la que nosotros usamos comúnmente. 5, 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Pero esta versión dice: sed sumisos unos a otros por reverencia hacia Cristo. Es decir, hermano, según Efesios 5:22, siguiente, hermano Luis, que ahí aparece ese pasaje, dice así: casadas, estad sujetas, estad sumisas a vuestros esposos, como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Hermano, esta sumisión o esta sujeción es voluntaria. Mi esposa se sujeta a mí voluntariamente y me da la autoridad, me da el lugar que me corresponde como cabeza del hogar, y yo también me sujeto a ella. Eso no quiere decir que yo como hombre voy a tomar libertinaje, soy libre, tengo licencia para tener libertinaje. No, no es así. No es así, hermano. Por ejemplo, inicialmente con el pastor Cañas estábamos hablando de esta semana, hace varios meses atrás, de esta semana de familia, y estábamos hablando de que yo iba a venir solo, ¿verdad? Pastor, venga usted. Estábamos hablando de eso, pero me dice el pastor Cañas: no, pastor, me dice, no, me dice, ¿cómo yo lo voy a presentar a usted en un seminario de familia en mi iglesia y usted solo? Van a decir que usted es viudo, que solo. No, venga con ella. Y por eso que me la traje a ella. Si yo hubiera venido solo, hermano, yo tengo que hablar con ella, y no es que le estoy pidiendo permiso, no, amor, mira, fíjate que así. O sea, eso es sujeción, es comunicación. Y entonces, ¿verdad? Me vengo acá solo, si eso hubiera sido el caso, pero estamos en comunicación constante a través del Facebook o a través del WhatsApp. Amor, ¿cómo te ha ido? Y esa comunicación constante es lo que Pablo le llama sujeción. Es algo voluntario. Maridos, amad a vuestras, siguiente, hermano Luis, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo fue sujeto a la iglesia. Se sujetó a la iglesia, hermanos queridos. La amó tanto que el Señor Jesucristo cumplió con los requisitos que la iglesia pide, hermanos, que era dar la vida por la humanidad, y dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. De igual manera, nosotros, hermanos, tenemos que, si es posible, dar la vida por nuestras esposas, porque eso es parte del amor, hermanos. Dar la vida por ellas, defender a nuestras esposas. Alguien me la está atacando, yo la defiendo a ella. Alguien le quiere hacer daño, tengo que protegerla a ella, es mi esposa. Y de igual manera las esposas hacen lo mismo. Entonces, hermano, esta sujeción es voluntaria, este sometimiento es voluntario. Me someto a mi esposa y ella se somete a mí en relación a lo que tiene que ver con los roles del hogar, los roles del esposo, los roles de la esposa. Siguiente, ¿se sometió Cristo a las necesidades de la iglesia? Sí. Sumisión al punto de morir por ella. De igual manera, el esposo debería someterse a las necesidades de la esposa hasta el punto de morir por ella. Qué lindo, hermano, es que un esposo defienda capa y espada a su señora del peligro que les amenaza en todos los aspectos. Es precioso eso, hermano, cuando un marido defiende a su señora. Y es lindo cuando la señora también defiende a su esposo. Entonces, esta cuarta llave dice que debemos sujetarnos los unos a los otros, hermanos queridos. No es asunto de que yo, aquí mando yo y aquí, vení para acá, que estoy dando órdenes como que yo tuviera un ejército en mi casa y soy el general dándole órdenes a los súbditos. No es así. Amor, por favor, ¿me puedes pasar las pantuflas? Amorcito, por favor, pásame tal cosa. Amor, por favor. Esas palabras son claves en el hogar, hermano. Gracias, amor mío. Qué rico quedó este desayuno. Amorcito, me ayudas a la limpieza de la casa, me ayudas a lavar los trastes. Esa es sujeción, hermano.
Sometimiento el uno hacia el otro. Siguiente, hermano Luis. Esta es una sumisión mutual, mutuo acuerdo. Recuerden, hermanos, que la declaración clave de este pasaje es ser sumisos unos a otros por reverencia a Cristo Jesús. Siguiente, hermano Luis. Ahora, la Biblia nos presenta detalles en Mateo 20, esa cita que lo que está mencionando ahí es cuando Cristo se reunió con sus discípulos. Siguiente, hermano Luis, y en Mateo 20 el Señor le dice a los discípulos, miren, se dan cuenta ustedes que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. O sea, los que gobiernan, los máximos gobernantes someten a los gentiles, pero en la iglesia, en mi reino no va a ser así. Entre vosotros no será así, al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. En la iglesia, en el matrimonio, ninguno gobierna al otro, hermano. Si yo quiero ser grande, entonces, hermano, tengo que ser servidor de ella. Por eso mañana en la Santa Cena nos vamos a lavar los pies en el hogar. Ya venimos con ese rito elaborado, solo venimos a tomar el pan y el vino aquí en la iglesia. Pero, hermano, si yo quiero ser grande, tengo que ser siervo de ella. Saben, hermanos, que hay muchas esposas engrandecen a sus esposos por la forma en que ellos los tratan, porque tienen la técnica de tratar adecuadamente a la familia. Imagínense ustedes, siguiente, hermano Luis. Así que no hay ningún amo, hermano, no hay ningún amo, nadie gobierna a nadie. El esposo es la cabeza, la esposa es el corazón, y la cabeza y el corazón trabajan juntos. Siguiente, hermano Luis. Siguiente. Ok, vamos ahí está. Así que no hay ningún amo. Dele, hermano Luis, hasta que aparezcan todas. El esposo es la cabeza, la señora es el corazón, y juntos, hermanos, trabajamos como una familia unida. Siguiente, vamos con la quinta llave y última, el triángulo del amor. La quinta llave, hermano, el triángulo del amor. En el triángulo del amor, siguiente, hermano Luis, se está refiriendo a que el hogar inicialmente está formado por la esposa y el esposo, nada más, pero se agrega otro elemento que se llama Jesucristo. El hogar feliz de Dios no hay jefe, pero hay un maestro. Es cierto, hermano, yo soy la cabeza del hogar, pero hay alguien que administra mi hogar que se llama Jesucristo. Por eso se llama el triángulo del hogar, cuando yo le doy lugar al Señor. Siguiente, por eso en esta cita bíblica decía, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor guarda la ciudad, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, qué error cometen muchos matrimonios cuando dejan a un lado a Jesucristo, cuando dejan a un lado a Dios, cuando dejan a un lado la palabra del Señor. Y entonces el hogar se divide. ¿Cómo va el hogar a ser edificado de una manera fuerte cuando Cristo no está gobernando a ninguno de los dos? Por eso es importante el área espiritual en la familia. Y cuando los hogares vienen juntos a la iglesia, cuando los hogares oran juntos, los hijos ven ese ejemplo y difícilmente, hermano, muchos de estos hijos se saldrían de la iglesia. Siguiente, hermano. Este es el triángulo del amor con Cristo en la cima. Él es la sumisión suprema. Tanto el esposo como la esposa sometidos a Cristo. Siguiente, hermano Luis. Entonces, cuando el esposo y la esposa se acercan a Cristo, se acercan también ellos mismos. Siguiente, hermano Luis, dele, ahí está, la sumisión suprema. Dele la otra, hermano Luis. Ok, vean, hermano, mientras yo amo más a mi Cristo, me acerco más a ella. Mientras ella ama más a Cristo, se acerca más a mí. Es que es una ley increíble, hermano, una ley que no tiene que cumplirse. Mientras yo estoy más cerca de Cristo, estoy más cerca de ella. Fíjense, hermano, que los 10 mandamientos, siguiente, hermano Luis, los 10 mandamientos se guardan por amor, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Saben ustedes que hay un mandamiento en los 10 mandamientos que habla de la fidelidad, de la buena relación en el matrimonio? ¿Saben cuál es ese mandamiento? El séptimo. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Mientras yo más amo a mi Cristo, estoy más lejos del adulterio. Menos amo a Cristo, más cerca estoy del adulterio. Increíble, hermano. Mientras mi esposa más ama a Cristo, está más cerca de mí. Menos ama a Cristo, está más lejos de mí. Y ustedes saben, hermanos, que sin Cristo nada podemos hacer. Como Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Siguiente, hermano Luis. Entonces, ¿cómo nos sometemos a Cristo, hermano? Siguiente, ¿cómo nos sometemos a Cristo? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo. Lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Cómo nos sometemos a Cristo entonces, hermano? Siguiente, hermano Luis. Hay una experiencia en Hechos 16. ¿Se acuerdan ustedes la historia del carcelero de Filipos? Tenía su hogar, su esposa y sus hijos. El carcelero era un soldado romano que su trabajo era cuidar la cárcel. Hubo un terremoto, hermano, un tremendo terremoto, que las paredes cayeron literalmente y se escaparon muchos presos. Y había una ley romana que decía que si a mí se me escapaba un preso a quien me habían asignado cuidarlo, ese preso que se escapaba yo lo pagaba con la muerte. O sea, si se escapaba un preso y yo era el encargado, me mataban. Entonces, cuando el soldado romano vio que él creyó que Pablo y Silas y los demás se habían escapado, tomó su espada y se la puso en el estómago, en el vientre, y se iba a dejar caer sobre la espada para suicidarse. Pero Pablo le dijo: aquí estamos, no hagas tal daño, aquí estamos. Cuando el carcelero vio tal honorabilidad, tal bondad, tal cortesía, tal honradez, ¿no es cierto?, de estos presos que pudieron haberse escapado, pero no lo hicieron. Cuando él vio eso, les dijo: varones galileos, ¿qué debo hacer para salvarme? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Queridas familias, someternos a Cristo es entregar nuestros corazones a Él por completo. Siguiente, hermano Luis. Es, hermanos, porque dice la palabra ahí que Pablo ese mismo día tomó al carcelero de Filipos y dice, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Qué tremendo, hermano. Este carcelero de Filipos, hermano, se convirtió al evangelio por el testimonio de Pablo y el testimonio de Silas y los demás. Así que, siguiente, hermano Luis, así que el bautismo, hermano, es una forma, es la forma correcta de someternos a Cristo. Ahora, los que ya fueron bautizados, lo que deben hacer es bautizarse cada día en el Espíritu Santo, renovar sus votos con Cristo. Yo me bauticé hace más de 40 años, hermano, y cada día renuevo mis votos de ese bautismo de hace 40 años. Si usted fue bautizado hace poco, pues cada día tiene que renovar su bautismo. Si usted no lo ha hecho, haga planes para bautizarse como lo manda la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, cuando sigo a Jesús en el bautismo, también hay gran alegría. Siguiente, hermano. Como el carcelero, me regocijo. Los ángeles del cielo se regocijan. Y Dios, mi Padre Celestial, también se regocija cuando yo me entrego a Él cada día. Y la última, hermano Luis, solo imagine esta escena. Siguiente, hermano Luis, solo imagine esta escena, hermano. Esposos abrazándose, felices en el hogar, felices en la familia. ¿No es eso lo que queremos, hermano? Tener esposas felices y esposos felices e hijos felices. Y, hermano Luis, siguiente, la única alternativa, pues, para que estas llaves se conviertan en un hogar feliz, hermano, en hogares estables, en hogares donde haya prosperidad matrimonial, es cuando seguimos al Señor Jesucristo. Yo los invito, hermanos, matrimonios queridos, especialmente a las cabezas del hogar, ¿verdad? Somos el ejemplo, somos la cabeza. Tomemos la iniciativa de renovar nuestros votos matrimoniales con Cristo primero. Tomemos la iniciativa de renovar mi compromiso con Cristo, amando a mi esposa, y también ella haciendo lo mismo, amando a Cristo y amando a su marido. Y el día de mañana podamos renovar esos votos y pedir oración por esos matrimonios. Yo estoy seguro, hermanos, que acá hay muchos matrimonios que tienen necesidad de Cristo. Hay muchos matrimonios que necesitan arreglarse entre ellos. A veces las cosas no andan bien, a veces la situación anda bien fría y necesitamos que Cristo haga un milagro en nuestras vidas. Entonces ese es el propósito de mañana. Que ambos matrimonios digan, está bien, pastor, oren por mí. Pastor, yo voy a renovar mis votos mañana y lo vamos a hacer mañana, hermano. Hay un programita especial para el día de mañana. Preparémonos para eso, queridos matrimonios establecidos en esta iglesia. Les invito a que nos pongamos de pie para que busquemos la dirección divina y que el Señor pueda formar hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres comprometidos el uno hacia el otro para que seamos felices para honra y gloria del Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche te presento a estos hogares aquí representados. Señor, si estos hermanos tienen una ayuda idónea, una pareja que se llama esposo o esposa, permite, eterno Dios, que nos comprometamos contigo, que nos sometamos a ti, entregando nuestro corazón a ti, y de esa manera nos acercamos el uno hacia el otro. El esposo y la esposa están más cerca a medida que estemos más cerca de ti. Señor, yo sé que probablemente tengan algunas dificultades y problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas, pero ayúdanos para que ellos puedan resolverlos tomando a Cristo en primer lugar
y buscando la dirección divina. En tus manos encomiendo a cada hogar aquí representado. Permítenos el día de mañana alabarte y glorificarte en el día de reposo, que es la continuación de esta noche, para que podamos darte honra y gloria. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.